Estimados estudiantes, tengan ustedes este, buen día, una linda semana, arrancamos de vuelta a las clases, muy contentos, por supuesto, porque tanto los profes hemos tenido un breve descanso de 2 semanitas, en donde a pesar de la pandemia, a pesar de estar aislados, a pesar de todas estas cuestiones sociales que están ocurriendo, que son muy importantes a tener en cuenta, uno se pudo relajar, uno pudo estar más tranquilo, hacer otras actividades. En mi caso hago muchas actividades, por ejemplo, me gusta mucho tocar la guitarra, me gusta leer, me gusta ver películas. Y bueno, espero que ustedes también hayan tenido unas lindas vacaciones, con su familia, con sus seres queridos. Y primero que nada agradecerles, porque en la primera etapa ha sido una etapa muy difícil, una etapa en la que todos, tanto estudiantes como directivos, como profesores, tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿bien? Utilizando estas herramientas digitales que a lo largo de la materia hemos aprendido a utilizar. Hemos aprendido a utilizar, a grabar videos, a grabar audios o podcasts. Aprendimos también a hacer collage, a utilizar algunas aplicaciones interesantes que son gratuitas y que nos van a servir, les van a servir a ustedes para poder utilizarlas a la hora de presentar algún trabajo práctico de otra materia. Y en esta segunda etapa, por supuesto, vamos a trabajar con este nuevo, no sé si esta nueva moda, porque el perfil del youtuber o el edutuber o el booktuber ya vino posicionándose en las redes sociales desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por ahí hace 2, 3 años atrás ya existía esta moda de personas que graban videos en formato de tutoriales, en formato de explicación, en formato de narración, de cortos. Bien, existen una multiplicidad de formas de contar algo, ¿no? Contar o compartir un conocimiento. Y en este caso, yo le llamo booktubers, que en realidad ya existe ese nombre, que son aquellas personas que comparten sus sensaciones respecto a algún libro que hayan leído, algún texto, algún cuento, ¿bien? Y, y la idea es generar una comunidad de lectores que hacen una lectura comprensiva, analítica y crítica, ¿bien? De algún cuento clásico, algún cuento que esté de moda, alguna novela, ¿sí? Y poder compartir no solamente el contenido del libro o el resumen, sino también compartir la bibliografía, compartir las sensaciones, hacer una crítica, ¿bien? Fundamentando los aspectos positivos o los aspectos negativos, ¿bien? Así que bueno, en este caso, en esta segunda actividad, ¿bien? Primera, porque recién vamos a arrancar hoy las clases, en esta actividad vamos a trabajar con lo que es una reseña, ¿sí? En donde ustedes, ya sea a través de un video o a través de un audio, van a leer un texto. Este texto, esta vez yo elegí el texto para que ustedes lean. Les voy a presentar este texto. Es un texto muy conocido. Es sobre la historia del hombre lobo. El hombre lobo de Alaris, de Carlos Maza Gómez. Y acá, bueno, van a ver toda la historia, el contexto en el que se desarrolla esta historia, que es en 1852. Bien, donde van a contar y desarrollar la historia del hombre lobo de esa zona en particular. Recordemos, y es muy curioso y peculiar, saber de que la leyenda del hombre lobo existe y existió en muchas partes del mundo. Cada región, cada país tiene un hombre lobo y una historia o leyenda de ese hombre lobo totalmente distinta a otra. ¿Bien? Tienen algunas similitudes, pero según la región, según el contexto cultural, vamos a darnos cuenta de que el hombre lobo europeo es totalmente distinto al hombre lobo argentino,
o al hombre lobo colombiano. Cada región, digamos, va a contar una leyenda muy parecida. En el caso argentino, por ejemplo, no se llama hombre lobo, le llaman el lobizón. En Europa le llaman el hombre lobo. Y en otros lugares también puede llegar a tener otro tipo de nombres, según las regiones, según las culturas. Y esos ingredientes culturales son muy interesantes porque personalizan la historia, ¿bien? Le dan un tinte totalmente distinto, según la creencia de esa leyenda muy antigua que comienza a trascender en la memoria cultural y que va de generación en generación. En este caso, este autor nos va a contar una historia de un hombre lobo que surge en esta región, en España, en Ourense, en el año 1852. Y bueno, son 25 páginas más o menos que van a tener que ustedes leer, y a partir de allí van a llevar a cabo una reseña, ¿bien?, sobre lo que han leído. En este caso, lo que ustedes van a hacer es la reseña de ese texto, ¿bien? Y les voy a contar cómo se hace una reseña bibliográfica, pero en formato audiovisual o en formato radiofónico, que sería como un podcast, ¿bien? Que lo pueden grabar fácilmente a través de un celular, pueden grabarlo a través de la computadora, o pueden hacer un video con la computadora o con un celular. Eso es a libre elección de ustedes. La idea es que utilicen ya sea un lenguaje o el otro, el lenguaje radial o el lenguaje audiovisual. Eso queda a libre elección de ustedes. ¿Bien? Bien, la reseña consta de 3 partes. La primera parte es una introducción. En esa introducción, por supuesto, ustedes se van a presentar, ¿bien? Nombre, apellido, de qué colegio son, y van a comentar quién es el autor de esta narración, de esta novela, van a contar por ahí si tiene una editorial, etcétera, ¿sí? Son datos más bibliográficos sobre el texto, ¿bien? Luego de esa primera parte, vamos a la segunda parte que tiene que ver con el resumen. El resumen de lo que ustedes han leído, ¿bien? Pero que hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Uno de los más importantes tiene que ver. Hacer un resumen no significa que van a contar todo lo que ustedes han leído, ya que al ser una reseña bibliográfica, no me pueden contar el final de la historia, porque si no, deja de ser una reseña. Se supone que la reseña es contar el resumen de una historia para que aquella persona que quiera leer ese texto se entusiasme con el resumen que ustedes hicieron y entonces descargue la novela o compre la novela y pueda leerla tranquilamente desde su casa. Entonces, el resumen tiene que ver, contar quiénes son los personajes, ¿bien? Contar un poco la historia, dónde se origina la historia, contar un poco el problema, cómo plantea el problema esa historia, ¿no? Bien, el planteo del problema tiene que ver justamente con la historia. Toda historia tiene un problema, donde una serie de personajes sufren una determinada situación que va a desencadenar un determinado problema que va a ser resuelto a lo largo de toda la historia. Y al final se resuelve esa problemática, ya sea para bien de esos personajes o para mal. Pero esos personajes van a sufrir una serie de transformaciones a lo largo de toda la narración. ¿Bien? Entonces, contemos un resumen de la historia. ¿Bien? Contemos quiénes son los personajes, en qué lugar ocurre esa situación. ¿Bien? ¿Cuál es la problemática fundamental de la historia? Y finalmente vamos a pasar a la tercera parte. En la tercera parte ustedes van a hacer una opinión personal. Van a cerrar esa reseña con una opinión personal de ustedes. Es decir, comentar qué es lo que más les gustó de la historia. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando ustedes cuenten qué es lo que más les gustó de la historia, tienen que fundamentar qué cosa les gustó de la historia, qué parte de la historia. Les gustó a lo mejor el personaje, cómo es el personaje, la personalidad que tenía, cómo hizo para afrontar la situación problemática. Bueno,
Ustedes tienen que comentar eso, pero tienen que fundamentar por qué les gustó eso. ¿Bien? También tienen que contar qué es lo que no les gustó. Es decir, ustedes como lectores no solamente van a destacar lo que más les gustó, a lo mejor les gustó de la lectura los personajes, que les parecían muy particulares, cada uno con una personalidad diferente, y qué es lo que no les gustó, a lo mejor no les gustó que la situación problemática fuera muy catastrófica o muy terrible. Bien, si a ustedes no les gustó algo, podrían hacer como una crítica sobre eso y cómo les hubiera gustado que sea la historia escrita. Bien, o sea, ustedes se tienen que poner en el lugar no solamente del lector, sino también del escritor. Cómo ustedes, eso que no les gustó, lo podrían modificar. Bien, y finalmente, ponen una puntuación del 1 al 10 al texto. Bien, ya sea como recomendación, pero también diciendo, bien, fundamentando por qué el texto narrativo tiene la puntuación de 1 o por qué tiene una puntuación de 9 o de 10. Es decir, ustedes van a hacer una crítica, ¿no es cierto? Pero le van a poner un puntaje a esa crítica y la tienen que fundamentar. Bien, a eso me refiero con la reseña. Así que bueno, aquí están entonces algunas de las pautas que tienen que tener en cuenta para llevar a cabo esta reseña. La tienen que grabar en un video o a través de un celular grabado por audio. Como siempre les digo, pueden presentar esto a través de la plataforma de Santillana, ¿bien? Pueden subir, si es un video, lo suben a YouTube, comparten el link en la plataforma de Santillana. Ahora, pueden también hacerlo a través de mi correo electrónico, me lo pueden pasar a hochi83@gmail.com.ar o pueden mandar a mi WhatsApp los audios o videos para que yo se los corrija. 3876-853-603, me mandan a mi teléfono y bueno, y yo les corrijo ahí. Tienen todos esos canales de comunicación para que ustedes puedan presentar sus trabajos prácticos. Así que bueno, chicos, manos a la obra y nos vemos en el próximo encuentro.